Entre pastores te veas. Bienvenidos todos, también el resto de la congregación. Caleb, Miqueas. Después le voy a preguntar a tus papás por qué te pusieron así. Pero ya tienes dos nombres bíblicos. Caleb, a los 86 años, reclamó su porción de tierra que le habían prometido 40 años atrás, y le dijo a Josué: no, todavía tengo las mismas fuerzas que tenía antes para conquistar lo que dijeron que nos iban a dar a Josué y a mí. Así que cáete con mi parte, Josué, y yo voy a conquistar esa tierra, ¿no? Ahora hay que conquistar la tierra interior. Emanuel, por ahí me enteré en el bajo mundo que te gusta más que te digan Patricio, Fabricio. Entonces a partir de hoy vas a ser Fabricio para mí. Fabricio. Bienvenido, Fabricio. Bienvenidos, resto de hermanos. Acompáñame a orar. Una vez más, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Queremos que sea la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de los que estamos aquí, el que nos dirija en este estudio, Señor, para que todos podamos aprender de ti, de lo que tú dejaste registrado en tu palabra, en este libro que es confiable para los que hemos creído en ti y es nuestra guía en nuestro caminar, en nuestro diario andar. Háblanos ahora de la experiencia de este gran hombre, del apóstol Pablo, hombre que usaste grandemente, Señor, y que tú alcanzaste para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy sí me acordé de traer mi libreta, hermanos. Hace 8 días se me olvidó. Sí, pero de todos modos. Bien, solo quiero que me acompañen a retomar. Ahora, ya leímos el capítulo 9, la conversión de Pablo. Ahora vamos a leer las otras dos narraciones que el libro de Hechos nos presenta de la conversión de Pablo, pero ahora en boca de Pablo, escrito por Lucas. ¿Sí? Capítulo 22. Fíjense lo que va a decir Pablo cuando se le da oportunidad de hablar. Dice: varones, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Bríncale 4 capítulos más al 26. Y ahora Pablo está delante de un rey. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo, Pablo.
Entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Bríncate al versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estas son las tres narraciones que nos presenta el libro de Hechos de la conversión de Saulo, convirtiéndose en Pablo. Ya estuvimos viendo hace 8 días todo lo que pasó, ¿no? Con esa conversión. Quise leer estas otras dos narraciones para completar el cuadro, porque tanto el capítulo 22 como el 26 dan otros detalles que no da el capítulo 9, o que aclara cuándo fue. A mediodía, dice el capítulo 22, y el 26 dice que fue tal el resplandor que se produjo en ese momento del encuentro de Jesús con Pablo que sobrepasaba la luz del día, ¿sí? O sea, fue a mediodía, pero no era el sol el que brillaba, sino era un resplandor de la gloria de Dios, de Jesús, manifestándose en la vida de Pablo y que sobrepasaba esa luz del sol. En otra parte, cuando narra acerca de el monte de la transfiguración, uno de los evangelistas dice que resplandecían sus ropas de tal manera, una versión dice que no había lavador que pusiera las ropas tan blancas como se veían ahí. Y van dando ciertos detalles. Entonces la conversión de Saulo es una conversión, no digo que es la única, pero singular, sui generis, ¿sí? ¿Alguien de ustedes ha tenido una conversión así? No como la de Pablo, pero un poquito, ni poquito. Yo solo he leído otra conversión que se asemeja un poquito a la de Pablo, y es de Bill Wilson, fundador de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y él, después de batallar muchos años en el alcoholismo, recibió un mensaje de parte de un exalcohólico que asistía a unos grupos cristianos llamados grupos Oxford, y le dio como la receta para salir del alcoholismo. Y ahorita lo cantábamos. Decíamos que nos rendimos a Dios y le entregamos nuestro corazón. Y entonces este hombre le dijo a Bill W:
Lo visitó en el hospital desintoxicándose. Bill W. le dijo: mira, entiende, tú rinde tu vida a Dios, al Dios que creas que hay. Confiesa tus pecados, entrégale tu vida a Él. Dice, después restaura todo el daño que has causado, ve y pide perdón a todas las personas que afectaste, y después de que hayas hecho todo esto y recibido la gracia de Dios, transmite este mensaje a otros. Fueron 5 puntos que le dio. Y narra Bill W. dice, cuando este hombre se fue de ahí, dice, todavía me quedé rumiando, salí del hospital y todavía seguí tomando. Dice, pero no me podía quitar de la mente esa idea de esos puntos que me había dado este hombre. Estando fuera todavía, dice, y con esa idea llegué a la tienda de un señor que me conocía y que ya le debía mucho en bebida. Y le dije, Señor, ya tengo la solución a mi problema. Y se le empecé a hablar de lo que yo iba a hacer, como de rendirle mi vida a Dios. Dice, ¿podría fiarme 4 cervezas? Dice, porque voy camino a la recuperación. Dice, para mi sorpresa me las fió, me llegó a fiar 4 cervezas. Dice, me tomé una en el camino al subterráneo, me subí al subterráneo y ahí destapé otra y le invité a otro pasajero una cerveza. Y sí, me encaminé al hospital donde yo me desintoxicaba y llegué con mi doctor que me atendía. Le dije, doctor Silworth, dice, con la última cerveza en la mano, dije, ya tengo la solución a mi problema. Dice, no sé cuánto lastimé a ese pobre hombre porque en realidad me amaba. Y se movió la cabeza tristemente y me dijo, ya Bill, súbete a tu cama. Se me metí al cuarto donde me asignó el doctor. Dice, pero no me quitaba la idea de Dios. Y reflexioné ese momento, dice, yo nunca había sido ateo. Yo era agnóstico. Dice, y rumiaba esa idea de Dios. Dice, de repente, sintiéndome así desesperado, dice, me bajé de la cama, dice, no estaba tan mal, dice, tan intoxicado. Dice, me bajé de la cama, me puse de rodillas y grité así, si existes, el Dios que seas, manifiéstate a mí. Estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de dejar de tomar. Y él narra en su experiencia, dice, súbitamente el cuarto se iluminó. Y empezó a soplar un viento, dice, no de aire, sino de espíritu. Dice, y entendí que era un hombre libre. Y pensé, dice, de modo que este es el Dios de los predicadores. Y me dije a mí mismo, no importa cómo sea, todo está bien con Dios y su mundo. Y estaba seguro que había sido librado del alcoholismo. Nunca más volvió a tomar ese hombre. Con su experiencia inició el movimiento que le ha dado la vuelta al mundo de Alcohólicos Anónimos. Algo tiene Dios con ciertos hombres que se les manifiestan de maneras diferentes. Pero en la vida de Pablo tenía Dios que enseñarle algunas otras cosas. Se apareció de una manera maravillosa a Pablo, se le reveló a Pablo, pero ahora le iba a enseñar desde un principio a Pablo, un principio para la iglesia. Aunque haya seres que hayan recibido una conversión o una manifestación de Dios especial, forman parte de la iglesia. Por muy especial que pudo haber sido su conversión. Y entonces le dice a Pablo, una vez que él hace unas preguntas que todo cristiano debía hacer: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Todos deberíamos de ponernos a las órdenes de Dios, decirle, ¿qué quieres que yo haga, Dios? Pero no le da la respuesta a Pablo. Pablo
la hace, yo creo que en reconocimiento de la manifestación que está teniendo de Dios y en una actitud humilde decirle lo que quieras que yo haga, pero no le da la respuesta a Jesús. Dice, levántate. Y le da indicaciones de lo que tienes que hacer. Vas a ir a tal lugar. Dice primero que se lo llevan ciego. En el capítulo 26 vimos que le da otras órdenes de cuando se levanta y de todo lo que va a hacer. ¿Sí? Pero aquí en este momento, al quedar ciego, dice que en ese momento unos hombres tuvieron que conducirlo ahí donde fue alcanzado en Damasco, a algún lugar, porque quedó ciego. Ciego por el resplandor que vio, y al ser conducido a una casa, que después da los detalles, en qué casa, en qué calle, en dónde estaba Pablo. Se queda ciego y durante 3 días Pablo no come ni bebe nada. Voy a preguntar porque leí ahora un comentario de alguien, decía que de la impresión que tuvo, Pablo no tuvo ni apetito. ¿Ustedes creen que haya sido así? Yo tampoco. ¿Tú sí? Yo personalmente creo que Pablo se metió en ayuno y oración. No que no haya tenido hambre, sino estaba buscando a Dios, porque cuando Dios después llama a Ananías, cuando Jesús llama a Ananías y le dice que vaya a ver a Pablo, le dice que Pablo está orando, no rezando, ya está orando. Y toma Dios a un discípulo, veíamos hace 8 días, desconocido, que aquí solo aquí aparece y después nunca más vuelve a aparecer en la Escritura, para llevar la encomienda o el mandato de parte de Dios a ese Pablo de lo que él iba a hacer. Al principio vamos a retomar la lectura en el capítulo 9. Dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, que eres tú, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Sería lógica la reacción de Ananías, ¿no? Pablo había cobrado fama de perseguidor de la iglesia, de lo despiadado que era al tomar a los cristianos, sean hombres o mujeres. Dice que los arrastraba y los metía a la cárcel. Pablo ya después describe en el capítulo 26, sobre todo, describe más cosas que él hacía. Los hacía, dice, blasfemar contra Dios. Los obligaba en ese momento a blasfemar. Y el capítulo 9, acuérdense cómo empieza. Saulo respirando amenazas y muerte contra los creyentes. Entonces, la reacción de Ananías dice, Señor, me estás mandando, ya sabes, como que si le dijera a Dios, ¿sabes quién es Pablo? El Señor lo sabía. Ananías como que le quiere informar a Dios quién es Pablo, ¿no? Dice, no, pero ve. Pero Señor, yo he oído cuántos males ha hecho este hombre en Jerusalén. Y aquí donde estamos, en Damasco, también ha conseguido cartas de los principales sacerdotes para perseguir a los cristianos. Dicen, es Pablo, es Saulo. Y la indicación de Jesús es,
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No le dijo Dios a Pablo que lo había escogido. No le dijo Dios a Pablo hasta dónde lo iba a usar, con quién lo iba a usar. No le dijo Dios a Pablo cuánto iba a padecer por causa del nombre de Jesús. Se lo dijo a Ananías y Ananías después se lo dijo a Pablo. Pablo no quedó desinformado de esto, pero no lo supo directamente de Jesús. Dios quiso usar a un miembro del cuerpo, que en ese momento ya la iglesia que comenzaba, a un miembro para llevarle a otro miembro un mensaje de parte de Jesús, para hacer entender a la iglesia y a nosotros que de cualquier persona nosotros podemos recibir un mensaje de parte de Dios. Y que generalmente a veces así es como habla Dios. Si alguien te llega y te dice, hermano, tengo un mensaje de Dios para ti, presta atención, pero tampoco le creas todo, porque Dios va a confirmar las cosas. Y menos si te dice alguien, porque en algunos lugares llegan algunos y dicen, hermana, el Señor me dio un mensaje para ti. Dice que yo me voy a casar contigo. No le creas. Porque un día sí un hermano le dijo a una hermana y esa hermana le contestó, oye, ¿y no te reveló el Señor también que soy casada? Pero aquí, si es Ananías el que va a llevar el mensaje al Pablo, a Saulo, dice, y entonces cuando ya Ananías recibe una respuesta de parte de Dios y la encomienda, se le quita todo temor y entiende que Saulo ha sido alcanzado por Dios y que ya ahora es parte de la iglesia, porque entonces ya después dice la narración, entonces fue Ananías y entró en la casa a la que se le indicó, en la calle que se le indicó, en la casa de quien se le indicó, ¿sí? Entra ahí Ananías y poniendo sobre él las manos le dice, fíjense las palabras que usa Ananías, hermano Saulo. Desde ahí lo está reconociendo ya como parte de la iglesia, como un miembro más de la iglesia. Aquí a veces tenemos la mala costumbre cuando viene alguien por primera vez, le decimos bienvenido hermano, pero no sabemos si es hermano. A lo mejor ni es hermano. Tan como la anécdota que luego nos han contado Memo, ¿no? Cuando una vez una persona que a veces mendigaba la calle y pedía de comer, una vez le dijeron, oye, ¿tú quieres comer? Mira, métete ahí a esa iglesia de los cristianos, hacen cada domingo comida. Tú nada más entra y di, buenas tardes hermano, buenas tardes hermano. Y vas a ver que te van a tratar todos re bien y te van a invitar a comer. Y pues aquel hombre entró, ¿no? A la iglesia. Buenas tardes hermano, y todos, buenas tardes. Primero entró medio chiviado, buenas tardes hermano. Pues buenas tardes, al ver que todos le contestaban muy bien, ya agarró confianza. Buenas tardes, hermano, buenas tardes, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está? No pase, hermano, siéntese a comer. Ya lo sientan a comer. Y de repente el pastor ve al hermano. Dice, hermano, buenas tardes, hermano. ¿Quiere dar gracias por los alimentos? Pues les doy las gracias a todos por los alimentos que me van a dar, ¿no? No era hermano. Pero sí ya era hermano. En un instante se convirtió. Pablo habían pasado 3 días, pero ya era hermano y no había tenido contacto quizás con nadie de la iglesia hasta que llega Ananías con él. Y Ananías, digamos, con este saludo, esta forma de dirigirse a él, lo está acogiendo en el seno de la iglesia. Él como representante de la iglesia le dice, hermano Saulo,
y le dice, el Señor Jesús, y le da detalles que solo sabía a lo mejor Pablo, y quizás a los que habían ido con él, pero no entendían todo. Dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, Él me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pone sus manos sobre él, dice, al momento se le cayeron como escamas de los ojos, ¿sí? Recobró la vista y en ese instante levantándose, se bautizó y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Inmediatamente se unió a la iglesia. Y la lectura es muy fácil, ¿no? Dice, se unió a los discípulos. Pero por narraciones que vienen más adelante, nos vamos a dar cuenta que no fue tan fácil la incursión de Pablo a la iglesia, porque lo reconocían por lo que había sido, un perseguidor de la iglesia. Aquí lo presenta muy fácil Lucas, dice, y estaba ya con los discípulos. Quizás con los discípulos a los que Ananías lo acercó. Y aquí, fíjense, ¿a cuántos nos gustaría haber tenido una conversión similar a la de Pablo? ¿Si a alguien le hubiera gustado? A Rubén. Nada más Rubén porque es egocéntrico, ¿no? Pero yo creo que a todos nos gustaría tener una manifestación como más clara de Dios, ¿no? Como poder oír audiblemente su voz o ver alguna manifestación así. Pero lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús después a través de Ananías para decirle a Pablo cuál iba a ser su misión. Sí. Un instrumento útil me es este que yo alcancé, me es un instrumento que yo voy a usar para llevar este mensaje, ¿sí?, a gentiles. A Pablo se le conoce como el apóstol a los gentiles, pero no deja de mencionar también a los judíos. A los judíos. Y si lo voy a llevar ante reyes. Y uno diría hasta ahí el mensaje, ojalá Dios me pueda usar así. Pero nada más que le agrega, y yo le voy a hacer saber cuánto va a sufrir por causa de mi nombre. Y eso como que ya no nos gustaría, ¿no? ¿Verdad, chamaco? ¿Sufrir, Señor? ¿Tengo que sufrir? ¿Sí? Hermanos, en el Evangelio, ser portadores de los mensajes de Dios, tomar la comisión que Dios nos ha dado, el llamado que Él nos ha hecho, no es un camino libre de problemas. Al contrario, es un camino espinoso, sinuoso, lleno de problemas. Pero lo bueno es que ese camino lo vamos a andar nosotros, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Y en ese poder vamos a ver grandes cosas, grandes maravillas. Y Pablo no se acobardó ante esas palabras. Y yo creo que estas palabras siempre las tuvo presente en su mente. Pero esta conversión de este apóstol, desde el primer día que se convirtió, desde ese primer día dio su vida a Jesús, hasta el último aliento de su vida. No dudó nunca. A pesar de lo que le sucedió, de lo que sufrió, de lo que padeció, de lo que después fue el perseguido, no dudó. Y no rehuyó el sufrimiento. Me asombra, y lo vamos a ver después más adelante, cuando es apedreado en Iconio. Después de ser apedreado, arrastrado fuera de la ciudad,
lo tenían por muerto, lo dejan ahí. Dice que llegaron los hermanos y después oraron por él. Yo a veces he creído, y algunos comentaristas dicen, que Pablo estaba muerto y resucitó. Oraron por él, se levantó, se sacudió el polvo y dice, vamos a la otra ciudad a predicar. Porque cualquiera de nosotros espera cuando menos a recuperarse de las heridas, ¿no? Pero él no. Quizás yo creo que todavía con la sangre escurriendo, con las heridas abiertas, porque lo habían apedreado, hermanos, así se mataban a las gentes a veces, lapidados, pedradas. Entonces, él no, y sabía lo que iba a enfrentar. Daniel, por ahí hay micrófono. Sí, efectivamente, también pensaba en esa parte de la claridad que tenía Pablo de la tarea que Dios le había encomendado, Jesús mismo, y recordaba el pasaje del apóstol Pablo a Timoteo, donde le explica para quién es la ley y empieza a citar, dice que la ley no es para los justos, sino para los homicidas, para los mentirosos, puros, y da un listado. Y al final dice, y para todo aquel que se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. O sea, seguía teniendo clara su labor. Y luego parece ser como que le da, en palabras más simples, a Timoteo, un resumen de cómo fue recibido por parte de Dios. Porque le dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y vuelve a citar el Evangelio, ¿no? En palabras todavía más simples. Pero él tenía meramente claro cómo había sido recibido, lo que él era antes, lo que ahora es y la tarea que tenía por delante. Y le comentaba a mi esposa que le decía, esa tarea es justamente para Pablo nada más. Esa tarea de predicar y de dar a otros lo que hemos recibido es nada más para Pablo, nada más él fue elegido y hasta ahí se acabó. Creo que todos hemos sido recibidos a misericordia y el amor de Dios ha sido abundante para con nosotros también. Quizá no tuvimos una conversión tan tangible como la de Pablo, tan sorprendente, pero creo que los factores que nos atrajeron a Jesús fueron los mismos: el amor, la misericordia y la abundante gracia, la misma que describe Pablo. Entonces creo que la labor es la misma, predicar a los gentiles de nuestro tiempo, y los gentiles de nuestro tiempo son aquella gente que no cree en Jesús. Gracias, Daniel. No, lo que yo sí creo es que Pablo recibió un llamado especial. Él era, por eso lo dice la Escritura, que le dijera a Ananías que instrumento escogido me es no instrumentos escogidos me son estos. Me es instrumento escogido. Y si vemos la trayectoria de Pablo y lo que quizás él no alcanzó a ver después en la tierra, no sé si desde el cielo lo vea, lo que logró hacer en la iglesia, porque él preso escribió varias cartas, que a lo mejor él no alcanzó a saber el impacto que iban a tener esas cartas, que iban a quedar en el canon, en la Biblia. Lo que se iba a estar hablando todavía de él después de 2000 años y cómo sigue edificando a la iglesia. Obviamente la gran comisión de compartir el evangelio es para todos, lo dice Mateo. ¿Sí? No lo está diciendo para los evangelistas ni para los apóstoles, es para todos. Pero sí creo que Pablo tuvo un llamado especial. Claro que los elementos que tú decías son para todos. Dios nos alcanza a todos por los atributos de él, por lo que él es, ¿no? Pero algo que me llamaba la atención también de lo que
leía Daniel, y que Pablo también lo registra en varios pasajes, ¿sí? En Gálatas, en Filipenses, en Corintios. Él recuerda siempre lo que había sido, perseguidor de la iglesia. En algunos casos, él mismo dice, no merezco ser llamado apóstol porque yo perseguía la iglesia de Dios. En otro tiempo hice estas cosas. ¿Por qué no olvidaría Pablo eso? ¿Por qué lo tenía presente? ¿Seguía sintiendo culpa? Yo creo que no. Porque él mismo nos da el mensaje del Evangelio en función del perdón de pecados, ¿sí? Y de cómo queda también borrado eso. Pero creo que tampoco Dios a ninguno nos borra la memoria de lo que antes fuimos, de lo que hicimos. Y yo creo que nos los deja como una manifestación para que estemos recordando y estar agradecidos siempre de dónde nos sacó. Ay de aquel que se le olvide de dónde salió. Esto nos va a mantener más humildes, sabernos inmerecedores de ese regalo que nos dio Dios y saber que seguimos hasta aquí por la misma gracia que nos salvó, seguimos por esa misma gracia hasta aquí. Ayer les decía en la célula a los hermanos, más de 40 años que no me drogo, pero sigo sintiendo ñañaras. Yo les contaba algo que a veces ya les he dicho. A mí no me gusta casi tomar nada de medicamentos. Y mi esposa luego me dice, ¿por qué te gusta sufrir? Si tienes un dolor de cabeza o algo, pues tómate una pastilla y se te quita. Pues ya le he tenido que aclarar, mira. Todavía tengo algún recuerdo de cuando yo me tragaba la droga, los barbitúricos que tomaba, cómo me los tomaba. Y cuando pasaba, algo me pasa cuando yo me tomo una pastilla, aunque sepa intelectualmente aquí en la mente que es un medicamento, que no es una droga. Pero todavía me viene el recuerdo. No me siento culpable. Sé que Dios ya me perdonó de todo eso. Pero digo, qué bueno que tengo todavía eso. Qué bueno que lo tengo porque eso me hace volver a mi pasado y decir, ¿de dónde me sacó Dios? Y sigo diciendo hasta hoy, no son mis más de 40 años que no me drogo, es la gracia de Dios la que me sostiene. Y tengo que seguir dependiendo de esa gracia. Y les decía, les citaba ayer lo que dice Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 12. El que crea estar firme, mire que no caiga. Pues necesitamos depender. Yo creo que Pablo tuvo presente, siempre tuvo presente en su vida lo que fue. Pero quizás también saben por qué a veces, al menos yo y yo creo que Pablo y muchos que he escuchado, ¿por qué comentamos de nuestro pasado? No para que nos estemos revolcando en él, sino para poder dar esperanza a otros en lo que hayan caído, en lo que estén luchando, en lo que estén batallando, que se puede salir. Que el Señor es poderoso para sacarnos de donde sea, para transformar cualquier vida, por más desviada que esté. ¿Sí? Tenemos que hacer nuestra parte, como cantábamos. Hoy me rindo a Él. Y que ese hoy me rindo a Él, yo creo habla del día de nuestra conversión, el día que nos convertimos. Y claro, eso tiene que ser cada día. Cada día nos tenemos que volver a rendir a Él. Le doy mi corazón. Voy a vivir para Él. Que fue lo que hizo el apóstol Pablo. Entonces empezó a juntar con los discípulos de Damasco y vamos a ver qué es lo que pasó después. Dice, enseguida de que se juntó con los discípulos de Damasco, predicaba a Cristo en las sinagogas, que fue la encomienda de Dios. ¿A quién le iba a predicar? A los judíos, a los gentiles y ante reyes. En las sinagogas se reunían los judíos
diciendo que que Jesús era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Se imaginan esa conversión? Claro que iban a estar confundidos. A ver, pero este perseguía a los que creían en este nombre y ahora predica de ese hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué operó en este ser? Y dice, usa la palabra, esta versión, la Reina Valera 60, dice que estaban atónitos. No entiendo. Pero Pablo se esforzaba en demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Y vaya que tenía conocimiento. Ahora, todo lo que había acumulado de conocimiento, al ser instruido a los pies de Gamaliel, como leíamos en el capítulo 22, se fue instruido a los pies de Gamaliel, no fue en vano lo que él conoció. Ahora podía aplicar todas las escrituras que en ese entonces se conocían, que era el Antiguo Testamento. Ahora, al ser bautizado, y dice la Escritura que en ese momento que se bautizó fue lleno del Espíritu Santo, y Jesús ya había dicho acerca del Espíritu que Él nos iba a llevar a toda verdad, y que era el Espíritu el que nos iba a hacer recordar las cosas cuando tuviéramos que hablar. Y entonces Pablo, ahora con todo el conocimiento que tenía, cuando empieza a predicar de Cristo, dice, lo hacía de tal manera que se esforzaba y los demás no podían argumentar contra él. Pero además se estaba juntando ahorita en las sinagogas, no todas las sinagogas, más bien las sinagogas no eran de creyentes, eran de judíos, que seguían practicando la religión del judaísmo. Y ahí estaba predicando Saulo. Y todavía aquí se le llama Saulo. Y dice, pasados muchos días, los judíos que estaba confundiendo Pablo y los mismos que habían comisionado a Pablo para perseguir a los cristianos o a los del camino, dice, esos judíos resolvieron en consejo matarlo. Ahora este que estaba a favor nuestro ahora está en contra nuestra, eliminémoslo. Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. El perseguidor se convierte en perseguido. ¿Huyó? Pregunta para ustedes, ¿huyó Pablo por miedo? ¿No? ¿Por prudencia? Entonces, ¿o por qué huyó? Para salvar la vida. Miren, hermanos, no se trata de que como cristianos seamos valentones. Hay ocasiones en que Dios nos va a guiar no a negar, por supuesto, nunca a negar al Señor. Si en alguna ocasión nos vamos a enfrentar a una situación de negar al Señor o la muerte, nosotros debemos estar firmes, la muerte. Porque Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres, lo voy a negar delante del Padre. Entonces la muerte, pero sí, si podemos eludir eso y podemos ser de más bendición, de más utilidad para Dios, todavía siguiendo vivos, sigamos vivos. No me acuerdo si lo vi en una película o lo leí en un libro de unos hombres que estaban tomados de las manos y solo les pidieron, ya eran creyentes, que se soltaran de las manos y que si no se soltaban los iban a matar. No les estaban pidiendo, ¿sí?,
que blasfemaran, que negaran al Señor. Solo les dijeron, suéltense de las manos, y aquellos, otros decían, no, no nos soltemos, mantengámonos firmes. Y un hombre, no me acuerdo el nombre de él, pero voy a tratar de buscarlo. Él dijo, no, soltémonos, no nos dejemos matar por cualquier tontería. Entonces Pablo, al reunirse con los hermanos, y fíjense cómo empieza aquí a funcionar la iglesia. ¿Sí? Pablo ya está con los hermanos, va a predicar a las sinagogas de los judíos, se dan cuenta de la transformación que este hombre ha sufrido, se ven amenazados en sus creencias, ellos, que así lo tomaban los judíos, se veían amenazados, creían que los estaban amenazando este nuevo movimiento que se estaba levantando, y entonces quieren eliminar a ese hombre que es un peligro. Pero Pablo ya después con los discípulos, con la iglesia, ¿sí?, reunidos, yo me imagino que en la iglesia, las ciudades generalmente eran amuralladas. Estaban en Damasco, por lo que te relata aquí, me imagino que estaban en un lugar medio amurallado, ¿sí? Porque dice que los judíos, los sacerdotes estaban vigilando las puertas, ¿sí?, para que no pudiera salir por ahí Pablo, y si salía, pues ahí lo iban a pescar. Entonces los discípulos se juntaron, y quizás uno de ellos, me atrevo a pensar así, dijo, a ver, ¿cómo vamos a idear un plan para ayudar a Pablo a que salga con vida de aquí? Y uno dijo, yo tengo una soga larguísima que alcanza a bajarlo desde el muro hacia abajo. Y otro dijo, miren, mi mujer, cuando va ahí al tianguis de esa época, tiene una canasta grandota porque como tenemos muchos hijos, compra mucho. Creo que ahí cabe Pablo. Lo agarramos bien con la soga, lo metemos en la canasta, lo descolgamos en la noche para que nadie se dé cuenta y ayudamos a Pablo a que escape. La iglesia empezó a cooperar para un fin, para preservarle la vida a Pablo, los que ya se habían convencido de su conversión. Aquí todos participamos. Y de esa manera Pablo es descolgado, no porque tenga temor, sino en ese momento era la guía del Espíritu Santo en cuanto a lo que tenía que hacer Pablo, preservar la vida, ¿sí?, y salir en ese momento de Damasco, que era una amenaza, en ese momento para él, para su vida, la situación que se estaba presentando ahí. Daniel, ¿le levantabas la mano? Bueno, pues yo también pensé en esa idea medio alocada. Yo les decía aquí de broma, las chicas, fuera yo no bajaba a lo mejor de la canasta, ¿no? Pablo estaba ligerito. Oh, qué buena canasta. Yo sí lo conocí, tú no lo conociste. Era chaparrito, Entonces, de ojos azules. Bueno, un poquito antes, en los versículos de atrás, usted decía o leía que Pablo no convencía, sino que era era convincente en lo que decía, se esforzaba y argumentaba y no está mal estudiar, porque Pablo era el hombre quizá mejor preparado en ese momento, y él mismo lo dice, ¿no? Lo que hacía, lo hacía por ignorancia e incredulidad, pero fui recibido a misericordia, y ahí en los versículos que usted leía dice, y convencía a la gente de que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿no? Ahora todo lo que sabía, todo el conocimiento que había adquirido, lo enfocaba hacia Jesús. ¿Sí? Creo que también es una buena lección para nosotros que todo lo que aprendamos, todo lo que conozcamos intelectualmente lo podemos enfocar hacia Jesús. Y en el segundo punto es, ¿en qué momento tienes que ser mártir? ¿Y en qué momento tienes que huir, por llamarlo de alguna manera, o por usar un término? Pienso en el pasaje que Jesús mismo le cita a Pedro, ¿no? Ustedes estarán rodeados en Mateo 10, me parece. Ustedes estarán rodeados como ovejas en medio de lobos. Tienen que ser sencillos como palomas y astutos como las serpientes. ¿En qué momento tienes que ser un mártir?
y en qué momento tienes que huir de tal lugar o tal situación. Yo sé que el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad, ¿no? Pero al menos yo no he estado en una situación así. Vemos al mismo Jesús, ¿no? Que llega un momento en el que la Escritura cita que él desaparece de la multitud y va a otra aldea porque no había llegado su tiempo, ¿no? Pero eso es más que un comentario, es una pregunta: ¿en qué momento tenemos que ser mártires? ¿En qué momento tendríamos que huir? ¿El Espíritu nos va a guiar a toda verdad y ya? ¿O tiene que haber una serie de factores como los que hubo en el caso de Pablo? ¿Cómo podríamos entenderlo más, sobre todo aquellos que no hemos tenido una experiencia así? O Esteban, que se quedó allí y nadie hizo nada por él, a nadie se le ocurrió acercar una canasta u otra cosa y le hacemos el favor, ¿no?, de llevárnoslo, y no, lo matan a pedrada. Entonces, más que un comentario, es una pregunta. Tú mismo estabas dando la respuesta, por ejemplo, en el caso de Jesús, él mismo narra, y lo que narrabas es en el capítulo 4 de Lucas, cuando él predica en la sinagoga y cuando toma el libro del profeta Isaías y cuando lee en el capítulo 61 de Isaías, he aquí el Espíritu de Dios, del Señor está sobre mí y me ha enviado para vendar a los quebrantados de espíritu. En fin, empieza, ustedes saben la cita, y después cierra el libro, dice, hoy se ha cumplido esa escritura delante de mí. Después les da unos ejemplos de que por qué Dios envió a Elías con una viuda en Sarepta y no la envió a las viudas de acá, y por qué a Naamán, ¿sí? Ustedes saben la escritura. Dice, y en el momento se enfurecieron todos y querían despeñarlo. Dice, pero Jesús pasó en medio de ellos, porque no había llegado su hora, con la autoridad que tenía, y no le hicieron nada. Porque había un tiempo y una hora. Había un kairos de Dios en el momento en que tenía que ser el preciso para Jesús morir. Fue cuando va al huerto y ora al Padre y le pide que si es posible pase esa hora, esa copa de él. Y en el momento en que sabe que ese es el momento, se para y dice el Evangelio de Juan que va con los que vienen a prenderlos. Le dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Pues yo soy, dejen a estos. Y pum, al momento caen todos. Y él mismo se entrega, porque ya es, en el caso de Pablo, vamos a ver más adelante, capítulo 20, 21, cuando él ya ha trabajado durante muchos años, ¿sí? Y entonces él está acostado y viene de parte de Dios un mensaje para él y le dice cuánto va a padecer en Jerusalén y todo lo que le va a pasar. Y un capítulo después se está despidiendo de los ancianos en Éfeso y les dice, viene una profecía de un tal profeta Agabo que toma el cinto de Pablo y dice el Señor, dice Agabo, de quien es este cinto va a ir a Jerusalén y va a padecer mucho y va a ser muerto. Y todos saben que ese cinto es de Pablo, y todos los ancianos de Israel, de Éfeso le dicen, por favor Pablo, no vayas para allá, mira lo que te va a esperar. Y Pablo les dice, no me hagan esto, déjenme parafrasear, no me hagan esto, no solo estoy dispuesto a padecer en Jerusalén, sino a morir. Pero eso solo le confirmaba la profecía de Agabo, lo que ya Dios le había dicho a Pablo. Él sabía, ¿sí?, que tenía que ir allá, no tenía la certeza de que iba a morir, porque Lucas en el libro de Hechos no nos narra la muerte de Pablo. Más bien Pablo la narra en su segunda carta a Timoteo, antes de que vaya a morir, es su última carta sabiendo que ya va a ser ejecutado. Y en ese momento él ya sabe cuándo es su tiempo. Ojalá, miren, ¿a cuántos les gustaría saber cuándo ya es su tiempo de partir? Ya sea de una forma natural, así, o sacrificado por el Evangelio. ¿A cuántos les gustaría de verdad? ¿Cuántos les gustaría? A mí sí me gustaría saber. Yo le he pedido al Señor que me dé chance de cuando me vaya a morir, que yo lo sepa un tiempo antes. Y no es para poner en orden mi vida, yo debo de tener mi vida en orden siempre, ¿no? Pero sí cuando nosotros tenemos una fecha exacta, o si no exacta,
ya una idea de que nos vamos a morir, creo que en ese momento es nuestra fe la que nos tiene que estar sosteniendo y la esperanza de lo que nos espera, hermano. Algo mucho mejor que aquí. Como hemos escuchado muchos testimonios. Y con la esperanza de que a lo mejor lo que yo no vi aquí, en esta tierra, se cumpla. A lo mejor yo no sé si me vaya a tocar ver a mis nietos, los mayores, aquí, otra vez. A lo mejor me voy y van a estar aquí, por lo que he pedido. No sé si vayan a cumplirse ciertas cosas, pero yo quiero estar seguro en el momento en que yo quiera partir, decirle, y quizás tener la conciencia para decirle, Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Y poder ir con Él. Y poder decirle a mi gente, lloren, pero no tanto. Ya me voy. Y allá los espero. Y voy a estar mejor que ustedes. La Biblia dice, triste para aquellos que no tienen esperanza. Pero dice, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros somos muy diferentes. Y si va a haber un momento en la vida de Pablo, hubo un momento en que él ya sabía. Y por eso se atrevió a escribir de sus últimas palabras. He peleado la batalla. He guardado la fe. Entonces, he terminado la carrera. Y creo que también hemos dicho que mientras cada uno de nosotros todavía estemos aquí, es porque tenemos todavía algo que hacer. El Señor no nos ha llamado a su presencia y tenemos todavía muchas cosas que hacer. No era el momento en que el Señor iba a llamar a Pablo a su presencia. Convertido unos días después y lo matan. No, si Dios le había dicho, tú me vas a ser instrumento útil, había que ver después todo lo que Pablo hizo para que entonces sí se dijera, se cumplió lo que el Señor le dijo, instrumento útil, todo lo que hizo, ¿no? No era el momento en que Pablo tenía que morir. Todavía no se había cumplido, ni siquiera había ido ante reyes, ante ningún rey había estado presente. Y el Señor le dijo, me vas a ser testigo ante reyes. Entonces no era su momento todavía. Todavía faltaba mucho que tuviera que hacer. Hasta aquí le dejamos, hermanos. Si tienen preguntas, formúlenlas y empezamos el próximo miércoles con preguntas, ¿sí? Vamos a orar. Gracias, Dios, por instruirnos por medio de tu palabra y por medio de hombres de carne y hueso como nosotros, o como dice el libro de Santiago, hombres como Elías sujetos a pasiones igual que nosotros, igual que Pablo. Pero danos, Señor, esa integridad, esa entereza, esa pasión, como se la diste a Pablo por ti. Que no nos atemorice los sufrimientos que tengamos que enfrentar. Por el contrario, como dijeron Juan y Pedro, que se sentían dignos de ser azotados por tu nombre, Señor. Y así nosotros tengamos esa entereza de caminar confiados en que cada cosa que enfrentemos por causa del Evangelio, tú nos vas a sostener, Señor. Como sostuviste a tu apóstol y cumpliste en él tu propósito, lo que tenías planeado para él. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien